Bueno, y está con nosotros nuestro asociado, el economista José Manuel Luna Valiente. Buenos días, José Manuel. Buenos días, don Buenos Pedro. días, Buenos días, don Manuel. Orión, don Moza, Mira, amigos televidentes. yo le propongo a los compañeros, José Manuel, que si tú traes un tema, le entre de inmediato para que no nos distraigamos. Yo traigo varios temas, si me permiten. Ajá, sí, Claro. cómo no. Dele para Recientemente adelante. el Banco Mundial emitió un estudio sobre el tema de pobreza y creo que es muy importante que lo toquemos por los impactos específicamente que tiene sobre la economía dominicana también, que coincide con un análisis que hizo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, sobre el impacto del COVID en la economía. Para que tengamos una idea a nivel global, en los últimos 20 años el mundo recuperó 1.000 millones de personas de la pobreza y los lanzó a otro estado. Esos 1.000 millones por el COVID se pierden en una proporción, porque hoy se lanzan al mundo 270 millones de nuevos pobres, personas que viven en la extrema pobreza. El Banco Mundial calcula a la extrema pobreza como una persona que gana $3.20 por día. Pero en la economía dominicana, para que hagamos un símil muy importante, y qué bueno que el ministro Miguel Seara Hatton hizo el análisis, hizo el estudio y está público sobre el impacto del COVID en la economía. Si no se hubieran implementado los programas de ayuda de quédate en casa, fase 1, fase 2, para ti, el impacto monetario a nivel de pobreza hubiera sido de casi un 15% de vuelta hacia atrás. Recordemos que en los últimos 10 años pudimos vencer temas tan importantes de bajar la pobreza de un 40 a un 21% y la extrema pobreza de un 9.7 a un 2.9%. Grandes logros a nivel de políticas públicas. Pero los programas de impacto social fueron realmente satisfactorios en el punto de que evitaron de que toda esa masa de personas se fuera a un nivel y a un estrato sumamente peligroso. Y quiero corregirlo también con el tema de la pequeña y mediana empresa. Yo escuchaba y leí ayer detenidamente la locución del presidente de la República con relación a las ayudas a la microempresa. Y decía que hemos estado trabajando, efectivamente, el gobierno ha estado trabajando desde las políticas del Banco Central y la mencionó a la ayuda vía el encaje legal de liberalización de fondos para la micro y mediana empresa. Pero 4.000 millones de pesos no es significativo para un sector tan importante que normalmente maneja casi el 50% del valor agregado de las materias primas que se producen para bienes finales en la economía dominicana. Es preocupante porque también si yo lo uno al tema fiscal, el tema del anticipo, y valga la redundancia, el anticipo simplemente es un cálculo, una estimación que se hace para que si usted vendió tanto el año pasado, a usted le corresponde pagar tanto. Pero yo me pregunto y le pregunto a todos ustedes, ¿y qué yo produje en un estado de recesión? Entonces ahí no hay anticipo que pagar. O sea, tú no me estás liberando de nada porque yo no tengo nada que pagar. Entonces yo creo que las políticas públicas deben de ir en el orden fiscal real neto, o sea, liberalización de impuestos, de compromisos, renegociación real a tasas efectivas, condonación de deudas con relación al tema de las microempresas, porque si bien tú ayudas a un sector, ¿cómo tú garantizas que tú vas a volver a recuperar rápidamente el nivel de productividad que tú tenías? ¿Cómo tú garantizas que tú vas a emplear la misma cantidad de personas? Esas personas que trabajaban en la microempresa normalmente y sensatamente ya quizás se fueron a otro sector buscando el modo de vida, porque una microempresa pequeña es lo más parecido a un sector informal. Tú creas tu propia empresa, te vas a un sector y entonces buscas la oportunidad de crear. Entonces, ahí hay que ser muy cauto y quizás hay buenos modelos e incentivos al sector de las MIPYME, como el caso de Chile, en donde el tema no es simplemente decir yo te libero del pago de algo que te corresponde. Bueno, pero si yo no produje, si yo no facturé, ¿en base a qué usted me va a hacer una estimación de anticipo cuando yo no tengo nada que pagar? Y creo que un programa real de ayuda, y fíjense que las políticas que se están tomando
son prácticamente políticas coyunturales de un pacto fiscal, de una reforma tributaria. Entonces, si lo vamos a seguir haciendo así, estamos en presencia de la implementación de un pacto fiscal que está afectando, porque si tú me dices hasta septiembre y vamos a discutir el pacto fiscal que supuestamente iniciaba ya, pero no va a ser ahora y ni tampoco se sabe si es en febrero, entonces vamos a estar tomando medidas hasta septiembre y después por diferentes sectores de la economía. Entonces eso es un tema delicado porque ese es un sector y mientras tanto, perdón Luna, y mientras tanto se siguen recibiendo notificaciones de deuda, por ejemplo, del año de 3 años atrás a la misma pequeña y mediana empresa que había estado renegociando y buscando con situaciones que venían arrastrando, que ahora se agravaron y entonces ahora reciben notificaciones para pago inmediato. Ahora, mira, para nadie es un secreto que la mayor parte de las microempresas, la mejor fórmula de financiación no es la banca privada, ni los préstamos, ni los fondos, por ejemplo, de 4.000 millones. El sector de las microempresas utiliza las tarjetas de crédito para financiar capital de trabajo. Y si usted se atrasa, usted sabe que desde abril y mayo los bancos están cobrando lo que eran los 3 meses, te están cobrando lo que dejaste de pagar. Entonces, el costo financiero de las microempresas es altísimo, porque tienen que cubrir lo que pagan en tarjeta de crédito para capital de trabajo. Entonces, es un tema mucho más amplio, mucho más delicado. No solamente decir, yo estoy ayudando, yo estoy trabajando, yo estoy motivando, yo estoy incentivando. La cosa es mucho más delicada. Perdón, Mira, sí, yo te iba a decir que eso no, lo que tú señalaste como punto coyuntural que debería ser también principal, el tema del pacto fiscal. Tú sabes que eso se está debatiendo en América completo. Todo el mundo está debatiendo un pacto fiscal. Hay países de América Latina que tienen el mismo presión tributaria quizá que Europa, pero hay otros que nada más tienen un 10%. Pero todo el mundo se pregunta, ¿y cómo vamos nosotros a tener un pacto fiscal? Ya incluso para ser aplicado en el 2022, en un momento de recesión tan amplio en la economía, carente de recursos, pero carente también de políticas que puedan generar valor agregado a la economía en un momento determinado. Por ejemplo, hay quienes plantean, pacto fiscal tiene que ser, vamos a pactar impuestos, pero vamos también a incluir en el pacto calidad del gasto, es decir, los dos, es decir, este dinero va a ser para aquello, para esto. Es tan difícil en este momento y uno dice, bueno, sin pacto fiscal, entonces vamos a tener degradación de la gobernanza. Entonces, contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Yo creo que todo va a pasar no por un pacto fiscal previo. Previo tiene que ser un pacto político, global, nacional, un acuerdo político nacional, porque si no, no vamos a llegar a un acuerdo sectorial, por lo que te acabo de decir. Es decir, ¿cómo hacer un pacto fiscal? ¿Cómo nos vamos a poner? ¿Cómo van a hacerlo las 12 grandes familias del país? ¿Qué le decimos? ¿Cómo vamos a manejar el gasto? ¿Quién? ¿El gobierno va a decidir a través del Congreso el gasto del año 2022? Un pacto fiscal para financiar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mira, Orión, un pacto fiscal en un país desarrollado es serio. Y para que entendamos, el presidente Biden, una de sus 3 políticas de plataforma principal de discusión de inicio, es el tema de una discusión fiscal. O sea, la pandemia, el incentivo a la inversión y el pacto fiscal. Pero él mismo dijo, hacia las familias más ricas. Entonces, cuando uno dice eso, tú dices, bueno, me estoy echando un empresario privado en contra. Pero, señores, tenemos que ser realistas. Nosotros no podemos, eso lo hemos repetido 1.000.000 de veces. Nosotros no podemos tener un país que crece tanto en Producto Interno Bruto y que tiene una presión tributaria estable. Entonces, toda esa riqueza, ¿dónde está? ¿Quién se apropió de ella? ¿Usted pagó impuestos por eso? Aquí cuando uno dice el impuesto al patrimonio, miedo, el cuco. El impuesto, ustedes saben cuánta evasión ha habido con el tema de las transacciones de fusiones y adquisiciones, en el tema del pago del impuesto de ganancia de capital, que se declara una empresa que se vendió en 1.000 y realmente se vendió en 5.000. Los ejemplos están ahí y no tengo que mencionarlo, lo conozco perfectamente. Ahora, esas son cosas que tenemos que discutir, esas son cosas que tenemos que lanzar al medio, porque entonces fíjate que estamos hablando
ponemos eso en contraposición. Al sector micro le liberé el anticipo. No son temas de comparación. Yo creo que si queremos, y ese yo creo que ha sido, y lo he dicho muchas veces últimamente, yo creo que si estamos tan preocupados por la corrupción administrativa pública, deberíamos estar doblemente preocupados por la corrupción administrativa privada en el ámbito de la evasión y la elusión. Los datos están ahí, la DGI maneja las informaciones y siempre son estimaciones, pero cuando tú sabes que tú tienes una economía formal, una economía informal que no tributa y tienes una economía subterránea que es doblemente más grande que las otras, entonces tenemos un gran problema fiscal en la República. Y cuando se acumula un crecimiento, como tú dices, con una tasa tributaria estancada, ¿a dónde está la riqueza que se generó? Lo que decíamos Pedro y Mozart y José Manuel, lo que decíamos, he mantenido yo en términos particulares, lo que América Latina, incluso gobiernos progresistas, están redistribuyendo es deuda. Lo que se está redistribuyendo en el presupuesto de la República Dominicana es deuda. Y si no, alguien me puede preguntar qué significan 370.000 millones insertos en el presupuesto de la República, como le llaman, tiene el eufemismo de servicio de la deuda. ¿Qué es? Eso es lo que estamos distribuyendo. Pagamos y rápidamente tomamos algo y decimos, vamos a hacer una carreterita por aquí, vamos a hacer algo por allí. Lo que estamos redistribuyendo en la República Dominicana es la deuda con la cual tapamos en un año el déficit fiscal con una deuda que en el caso del presupuesto de este año es casi la tercera parte del presupuesto completo. Lo pagamos ahora y el año que viene volvemos y pagamos el otro hueco y estamos redistribuyendo deuda, Pedro, Mozart. Mira, yo creo que... ¿Cómo tú dices, Mozart? ¿No un círculo vicioso. Exacto. Un círculo vicioso, eso es así. Pero ese es un círculo vicioso que ese es el momento del mundo de hoy. O sea, tenemos que sacarnos de la cabeza, no por ustedes, sino por mucha gente que habla de deuda, de déficit, de una serie de situaciones que no son lo que estamos viendo en este momento. Señores, en este momento, hoy, AstraZeneca acaba de pararse de una discusión con la Unión Europea porque no se ponen de acuerdo con el tema de la vacuna, porque la Unión Europea le ha dicho a AstraZeneca, tú estás atrasado conmigo, tú no vas a suplir las vacunas a tiempo. Y todavía la institución reguladora europea no ha oficializado el uso de AstraZeneca en Europa. Solamente el Reino Unido la está implementando porque la declaró de emergencia por el tema de que el Reino Unido ya tiene 100.000 fallecidos. Una gran preocupación para la República Dominicana. Pero no quería que se nos fuera el tiempo, porque quería tocar el tema de los precios. Luna, por favor, ratifica el concepto que acaba de decir, pero ya más preciso. Que el tema de la deuda acusa a toda la humanidad presente. No, y ahora es ineludible. O sea, ahora hay que apelar a ese recurso. Así de simple. Así de simple. Señores, solamente 2 países del mundo van a crecieron en el año 2020, China y Corea del Norte. Solamente. Después el mundo entero está en recesión. Y a Corea del Norte ponle un asterisco a Corea del Norte. Sí, exacto. Pero en Corea del Sur, quise decir. Corea del Sur. Corea del Sur también. Claro. Quería precisar 2 temas que son importantes. El tema del turismo, cuando vi la publicación de un 30% de ocupación. Los números hay que analizarlos bien, porque revisando las notas del Banco Central y los informes tan importantes que nos da esa institución, que deberíamos todos consultarla diariamente. Cuando tú ves las estadísticas de hasta febrero del año 2020, habían llegado casi 1.200.000 turistas. Claramente, enero y febrero, meses de temporada alta. Pero terminamos diciembre con 2.4 millones de turistas. O sea, quiere decir que el doble de los turistas llegaron en los 2 primeros meses. Pero tuvimos 4 meses cerrados a partir de julio. Entonces, el cálculo lo hacen los comentadores de televisión, de radio, a nivel aritmético. Y ahí aplica un cálculo de estadística ponderada, en donde tú te vas a dar cuenta que la ocupación quizás fue de un 17.5%. Entonces, esa clarificación para que la gente no tome en cuenta las cosas y lo analice un poquito más en profundidad. Sí, así es. Con el tema de los precios, quería decir que siempre hemos hablado y lo estamos escuchando desde que éramos estudiantes de la cadena de comercialización, los minoristas, productores, mayoristas. Pero señores,
en este momento tenemos dos problemas grandes con el tema de la producción avícola y agrícola. Y es que el maíz se disparó, y lo acabo de verificar, en el último año de $300 a 488. 46%. La soya de 900 a 1.400 millones. Aproximadamente lo mismo. En este momento. Entonces hay otro efecto adicional, y que lo hemos hablado con el impacto transversal hacia el turismo de la industria agrícola. Cuando tú tienes una plataforma de producción que está dedicada hacia un sentido, ¿quién dice que en este momento, por qué los productores agrícolas están produciendo en este momento una cantidad mayor de la demanda que se produce? Para obligar al Estado a que exija o que haga un plan de contingencia como ese, o porque realmente obedece a la demanda original. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es simplemente compensar una parte de ganancia, fíjense el término, de ganancia perdida, no de pérdida. O sea que al final los productores salen airosos y no todos van a consumir los 4 millones de libras de pollo, porque eso se va en un solo día. Entonces, el tema es también más delicado. O sea, tenemos que enfrentarlo desde la raíz de lo que se está produciendo, porque si bien tuvimos un 2020 con abastecimiento, ¿por qué fue? Bueno, porque esas granjas estaban produciendo para una demanda que normalmente debió existir. Pero los pollos nacieron, en los 45 días fueron volando de mes en meses y se fueron acumulando en el mercado. Se registró un déficit de oferta, Luna, porque ellos produjeron, nomás entregaron 16 millones y la demanda que se había evaluado con todo y que estaba el turismo fuera era 17, 18 millones. Quedó por suplir alrededor de 1,5 millones, 2 millones de pollo de 4.5 libras. Y por eso el alza. Por eso el alza de fin de año. Terminamos, jóvenes, terminamos. Como siempre. Mira, con José Manuel Una Valiente, el tiempo se va volando. Sí, como sí. pollo. Muchos temas interesantes, sí. José Manuel, ponte ahí, José Manuel. Ya lo vamos. José Manuel, ponte como tema el hecho, tú mencionaste las cosas estas, la vacuna. El 96% de la Pfizer están ya contratados con países ricos. Es un problema también. Sí, no, y también, de la vacuna. Mira, antes de irnos, en este momento Israel tiene el 47.9 de vacunadas. Todos los judíos están vacunados. Los Estados Unidos está en un 7.1%. Hay datos muy actualizados. Sí. Muy bien. Cuídense. Gracias, hermano. Muy bien. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Cuídense.